Claro que sí, vamos a orar entonces. Amén. Cariñoso y eterno Padre, que moras en las alturas de los cielos, alabado es tu nombre, te doy gracias porque nos has permitido la dicha de la vida en esta preciosa tarde. Te pedimos, Señor, que tu presencia pueda estar con cada uno de nosotros, en cada uno de estos hogares y que tu Espíritu Santo pueda dirigirnos en este estudio. Abre nuestro corazón y nuestra mente, danos discernimiento, Señor, y danos un corazón humilde para poder aceptar tus verdades y ponerlas en práctica. En tus manos nos depositamos, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Fabiola. Y bueno, entonces, pues ya para entrar en tema en esta noche, entonces, pues te damos el espacio, Eli. Muchas gracias y bueno, Dios te bendiga y el Espíritu Santo nos acompañe. Amén. Buenas noches para todos. Dios les bendiga. Qué rico estar nuevamente aquí en un estudio más del libro de Romanos. Y bueno, haber comenzado ya con el capítulo 6, estando llegando pues ya al centro de Romanos, que es el punto crucial a los capítulos que vienen de ahí para adelante. Y de esa manera, pues, como yo ya lo decía, vamos a retomar un poquito el versículo 4, pero antes de hacerlo, voy a retomar también por qué el versículo 4 fue escrito y qué es lo que Pablo está respondiendo allí. Alrededor del capítulo, no solamente el capítulo 6, sino también el capítulo 3, el capítulo 3 y el capítulo 6 tienen algo muy, muy, muy en común. Entonces voy a compartirles ahora sí la presentación. Tienen algo muy en común por una situación, ¿sí? Porque resulta que hay una frase que menciona Pablo y una respuesta que siempre menciona Pablo a una de sus preguntas, y no sé si ustedes lo han notado, allí en el capítulo 6 está dos veces la respuesta a esa pregunta que Pablo mismo hace y él mismo se responde, ¿sí? Es como cuando ustedes preguntan algo y ustedes mismos se responden. Pablo hace lo mismo y se responde de una manera, bueno, yo pensaría que como jocosa, o también una manera de responder como un poco como diciendo, es cierto, así es y no hay otra solución, ¿sí? Entonces voy a pasar la diapositiva y ustedes se darán cuenta que la respuesta a esa pregunta y a esas preguntas que están ahí es la misma para todas, ¿sí? Entonces Pablo a todas estas preguntas que están aquí responde de ninguna manera, ¿sí? Responde de ninguna manera y esta respuesta se pronuncia varias veces en estos versículos que están aquí mencionados, el 3:4, el 3:6, el 3:9, el 3:31 y el capítulo 6, el versículo 2, que es el desarrollo de lo que estamos viendo ahora. De ahí para adelante, nuevamente en el capítulo 6:15, nuevamente se hace la misma respuesta, de ninguna manera. Y más adelante vamos a ver que a medida que vamos avanzando en el estudio, muchas veces más Pablo vuelve y retoma las preguntas y responde él de ninguna manera. Cuando ustedes ven esta respuesta, ¿qué piensan? ¿O qué piensan que está Pablo queriendo decir con esta respuesta? Los escucho, a ver qué piensan. Un momento que estamos meditando. Bueno, yo pienso cuando a mí me dicen de ninguna manera, es como no te estés equivocando, o sea, no estés pensando lo que no corresponde, porque no hay lugar a eso. Es como lo que siempre he analizado, ¿no? Cuando igual Pablo hace esa mención de ninguna manera, es como que no hay por qué entrar en ese enredito, pues, o en ese otro pensamiento porque no es por allí. Hay una claridad en todos los temas, ¿no? Perfecto, listo. ¿Alguien tiene otra opinión? De ninguna manera. Pues es algo, o sea, apoyo todo lo que dijo Joa. Es algo como que está contraposicionando, contraponiendo, no sé, contrastando y está diciendo, no se equivoque, así no es.
pero no sé eso cómo se traduce en el griego, de ninguna manera. Entonces, allí creo que en tu Biblia dice otra cosa, ¿cierto, Joa? ¿Cuál es la respuesta de la versión que tú utilizas? Porque no dice, creo que en ninguna manera, sino dice otra cosa, creo. No sé si la tienes por allí a la mano. Entonces, Claro que no. claro que no dice ya. La Dios Entonces, habla hoy. Claro que no. entonces es algo como reiterando la respuesta, ¿sí? A la pregunta, pero diciendo no es así, ¿sí? No es así como yo estoy preguntando. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros de pronto podemos mencionar algo o podemos dar como digámoslo así, decir alguna argumentación sin tal vez ir a fondo de la argumentación y tal vez por lo que nosotros decimos llegase a pensarse otra cosa. Pero Pablo es muy enfático en esto, que no pensemos otra cosa porque él se está enfocando y está profundizando en una en específico, ¿sí? No quiere decir que la otra cosa la dejamos de un lado, sino que está enfocando y está haciendo algo, énfasis en algo específico, ¿sí? No queriendo decir que con ese énfasis destruimos todo el énfasis a las otras cosas adicionales que hay. Entonces es así como dice Pablo, anulamos la fidelidad de Dios. Y responde Pablo, de ninguna manera, porque Dios es siempre fiel, ¿sí? Por la pregunta que venía haciendo en el capítulo 3. Ahora dice, ¿será injusto Dios porque castiga? Dice, Dios debe juzgar al mundo. Por eso se responde de ninguna manera, porque Dios tiene que juzgar al mundo y de alguna manera hay un castigo, ¿sí? Ahora dice, somos mejores que ellos cuando estaba haciendo la relación entre judíos y gentiles. Entonces dice, de ninguna manera, todos somos iguales ante Dios. Él mismo está respondiendo. Ahora, anulamos la ley por la fe. Y dice Pablo, de ninguna manera. Y entonces muestra la fe de Abraham que obra, que es todo el capítulo 4 que vimos, que prácticamente esto de anulamos la fe, la respuesta está en todo el capítulo 4. Y ahora en el capítulo 6, la pregunta es, ¿perseveraremos en el pecado para que abunde la gracia? Y esa es la pregunta que está ahí en el 6, en el 6.2, ¿sí? Perseveraremos en el pecado para que abunde la gracia, y responde en el versículo 2, de ninguna manera. Y ahí empieza entonces a mostrar Pablo en estos versículos del capítulo 6 el significado del bautizo como muerte al pecado. ¿Perseveraremos en el pecado para que abunde la gracia? No, de ninguna manera. Y entonces ya, ahora sí, yendo al versículo 4, donde quedamos la vez pasada con José, entonces dice allí el versículo 4, porque fuimos sepultados junto con él para muerte por medio del bautizo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nuestra vida. Y vimos mucho relacionado con el tema del bautizo y todo lo que significaba el bautizo, y vimos allí la importancia del bautizo y cómo debería mostrarse el bautizo. Y voy a profundizar entonces un poquito sobre lo que viene de aquí en adelante del versículo 4. Y yo coloqué allí una frase que dice, sin resurrección no hay muerte. ¿Están de acuerdo con eso o no? ¿O qué piensan de esa frase? Sin resurrección no hay muerte. Yo creo que tiene razón, porque primero uno muere y luego sí resucita. Entonces, ¿usted para qué va a resucitar si no ha muerto nunca? O depende de la muerte, ¿no? No, puede ser muerte también, o sea, Oh, muerte de lo que sea, ¿no? Del amor, del sentimiento, de una bancarrota, o sea, como que uno después de las cenizas resurge. o sin muerte no hay resurrección. Claro, pero aquí la frase es al contrario, ¿sí? Porque Ya, pues la frase debería decir, si yo no muero, ¿cómo sin voy a muerte. resucitar, sí? Pero aquí estamos diciendo al contrario, sin resurrección no hay muerte, ¿sí? Y pues sí, eso es como que cuando le Podría preguntan a uno, Estaba parecer pensando que como en no. Jesús, ¿no? Estaba pensando como pues en Jesús, porque para que, digo, pienso yo, aquí en mi ignorancia, que para que Jesús viniera a arriesgarse, que Jesús viniera a arriesgarse a morir, es porque había
posibilidad o una certeza, no sé, que había resurrección. Entonces, eso es lo que también nos da garantía a nosotros. Entonces, por eso, en ese caso, para mí sí tiene sentido. Sin la garantía de resurrección, pues Jesús no hubiera venido a morir y pues nosotros no tendríamos esa posibilidad. Pero pensaba, no, también de una forma, gracias, Sau, de lo que dice Eli con esta frase, sin resurrección no hay muerte. Es como de repente cuando tú le dices a un niño, si haces esto, te doy esto, ¿no? Y de repente la persona que hace eso dice, no, pues yo ya sé que si yo no le digo al niño que le voy a dar esto, él no va a hacer esto. ¿Mm? O sea, como que la consecuencia no va si no está el motivo, pero si no está el motivo tampoco hay consecuencia. Es como las dos, las dos ahí. Ok, entonces es muy importante pues tomarlo en el sentido espiritual, sí, obviamente, porque si lo tomamos en el sentido físico, pues la frase sería, primero que está, para que haya resurrección tiene que haber, o sea, muerte, ¿sí? Porque si yo no muero, ¿cómo voy a resucitar, sí? Pero puse esta frase aquí de Elena de White porque es muy diciente acerca de lo que pasa allí. Dice, el nuevo nacimiento es una experiencia rara en esta época del mundo. Esta es la razón por la que hay tantas perplejidades en las iglesias. Muchísimos que pretenden tener el nombre de Cristo, no están santificados y son impíos. Han sido bautizados, pero fueron sepultados vivos. No murió el yo y por tanto no renacieron a una nueva vida en Cristo. Entonces es una frase bastante fuerte porque están allí diciendo prácticamente que su bautizo ha sido una muerte, pero prácticamente fueron sepultados vivos, ¿sí? O sea, no puede haber, no hay esa resurrección porque realmente no murieron, ¿sí? No pueden resucitar a una vida nueva porque nunca murieron, ¿sí? No puede haber una transformación y una resurrección si nunca han muerto. Por eso, sin resurrección no hay muerte, por eso coloqué esta frase allí. Por eso, porque podemos estar siendo, ¿sí? Víctimas de una muerte, ¿sí? Viva, de que realmente no tengamos esa muerte al pecado, que es lo que Pablo va a hablarnos en estos textos de Romanos 6. Entonces, bien fuerte esta frase que encontré ahí, sí, está en unos manuscritos de Elena de White, pues hemos sido bautizados vivos, no muere el yo y por lo tanto no hay resurrección a una nueva vida en Cristo. Entonces es bien interesante esta frase de acuerdo a lo que vemos en Romanos entonces 6:4. Por eso, lo importante allí y lo más importante no es la muerte solamente, sino la muerte y la resurrección. Deben haber las dos cosas, ¿sí? No puedo tratar de resucitar, ¿sí? Si nunca he muerto, ¿sí? Si nunca he muerto, resucitar y tratar de ser nuevamente algo nuevo si nunca he muerto. Por eso el versículo 4 dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria, así también nosotros andemos en esa nueva vida de resurrección. Y vamos entonces a pasar al versículo 6. No sé si alguien tiene algún otro comentario. Al versículo 5. Sí, al versículo 5 es. No sé si tienen algún otro comentario aquí a la frase que leyeron, si les impactó, si ya se la sabían. Bueno, No, vamos. solo creo que esto se confirma un poco más con el versículo 5, ¿no? Y allí luego cuando dice de sepultados vivos, pues está la confirmación o sea, es como la razón, ¿no? De por qué fueron sepultados vivos. Son mensajes selectos, ¿sí, Eli? ¿En ese? No, son manuscritos, Ah, ok. manuscritos 148 de 1897. Es uno de los manuscritos que creo que no han salido, de hecho, en español. Entonces, vamos al versículo 5 y dice así, porque así como hemos sido unidos con él en la muerte, semejante a la suya, seremos unidos también en su resurrección. Nuevamente menciona las dos cosas, la unidad en su muerte y la unidad en su resurrección. Entonces,
también profundizando un poco, yo quiero que antes de leer esta frase que está allí, vayamos a Juan 3, 5 al 8. Juan 3, 5 al 8. Y el que lo tenga me lo lee. Dice, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. He ahí la importancia, ¿sí? De esa respuesta que le da Jesús a Nicodemo. Es necesario que, dice ahí, nacer del agua, y no solamente del agua, sino también del Espíritu. Y ese nuevo nacimiento, que es como esa nueva resurrección de la que venimos hablando, ¿sí? Es una resurrección no solamente simbólica, sino también, de hecho, física, ¿sí? Porque el bautismo es una señal de resurrección y de muerte física, digamos como simbólica, pero la transformación es algo físico que se hace realidad de nuestras vidas, no solamente es un símbolo o una imagen de lo que de verdad debería ser nuestra vida. Mateo 3:11, si lo tienen por ahí, también nos reitera entonces Mateo 3:11. sí. A la verdad yo os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene después de mí, cuyas sandalias no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en fuego, en Espíritu Santo y fuego. Gracias. Entonces nos damos cuenta allí de la importancia, sí, de un bautizo totalmente distinto de pronto al que nosotros normalmente vemos, el bautizo en agua. Aquí está hablando del bautizo del Espíritu. Y en Romanos 8 hay más adelantico que después vamos a profundizar un poco más. Y de hecho, pues podría detenerme, solamente leamos el 9, el que lo tenga, 8:9. Te leo, pero ustedes ya no viven conforme a tales deseos, sino conforme al Espíritu. Si es que realmente el Espíritu de Dios vive en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Perfecto, gracias. Entonces vemos allí la importancia nuevamente del espíritu. Lo contrario a vivir en la carne es vivir en el espíritu. Por lo tanto, no solamente necesitamos ser bautizados en la carne, sino también en el espíritu. Por eso la importancia. Y allí la frase menciona lo siguiente. Pongámosle mucho cuidado. Dice aquí, toda oportunidad, toda ventaja, todo privilegio nos ha sido dado para que ganemos una rica experiencia cristiana. Pero no aprendemos todo de una sola vez. Debe haber un crecimiento. Muchos, después de aprender un poco en la escuela, piensan que están listos para graduarse. Piensan que saben todo lo que es digno de saberse. No debemos pensar que tan pronto como somos bautizados, estamos listos para graduarnos en la escuela de Cristo, ¿sí? Hablando del bautizo en agua, ¿sí? Cuando hemos aceptado a Cristo y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nos hemos comprometido a servir a Dios, el Padre, a Cristo y al Espíritu Santo, los tres signatarios y potestades del cielo. Ellos se comprometen a que toda capacidad nos será dada si cumplimos con nuestros votos bautismales, de salir de en medio de ellos y de apartarnos y no tocar lo inmundo. Cuando somos leales a nuestros votos, Él dice, yo os recibiré, ¿sí? Y aquí está diciendo exactamente lo que nos viene diciendo el capítulo 6 de Romanos. No es que con el hecho de que nos bauticemos en agua ya alcanzamos el máximo, ¿sí? El máximo galardón, y por eso ahí no es que ya nos hayamos graduado allí y ya hemos alcanzado absolutamente todo y digamos hasta aquí fue, sino que por el contrario tenemos un nacimiento
y de esa manera dice que participamos con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para que seamos capacitados de salir del medio de ellos, ¿sí? Hablando aquí pues de todo lo malo y del viejo hombre que vamos a hablar aquí más adelante, y no tocar lo inmundo. Cuando somos leales de esta manera, Él dice, yo os recibiré. Y entonces es el Espíritu Santo cuando actúa en nuestra vida, hay un nuevo nacimiento. Por eso Pablo está hablando aquí mucho del bautizo y reiterando lo que vimos la vez pasada, ¿sí? De ese bautizo y de la importancia de cómo cuando nosotros somos bautizados y aceptamos ese arrepentimiento que ahorita vamos a ver, pues hay una transformación, debe haber una transformación en nuestra vida, o si no es como decía la otra frase, como si hubiéramos sido enterrados vivos, como se menciona allí en la frase de Elena de White en ese otro manuscrito. Bueno, no sé si tengan algo que comentar aquí respecto a la cita, el versículo 5 que acabamos de leer del capítulo 6 de Romanos. No, pues lo que tú decías, que la meta no es el bautismo y que ese no es como un fin. Eso me parece importante, pues destacarlo porque tiene que ver mucho como con nuestra esencia como adventistas del séptimo día, que es el proceso de santificación. Pues yo estaba pensando en eso, o sea, qué bueno es predicar de este tema porque dice que es un caminar continuo, o yo reflexiono eso. Gracias. Perfecto. ¿Alguien más tiene alguna otra observación, opinión, pregunta? Lo otro de recalcar acá, que a mí me pareció importante, es que Pablo ratifica la certeza de la resurrección. Eh, Tal vez para nosotros que estamos en el ambiente de la iglesia es un tema que pues no le damos tanto pensamiento así. Nosotros creemos que Jesús resucitó, pero pues para gran mayoría del mundo no lo es así. Y cuando él dice en este versículo, en la versión que yo estoy estudiando, dice, porque si hemos llegado a estar unidos en semejanza a su muerte, con mayor certeza también lo estaremos en la resurrección. O sea, es la certeza de la transformación radica o se basa en la certeza de la resurrección. Pablo lo creía, estaba seguro de eso, lo enseñaba y esa certeza le daba la certeza de que nosotros íbamos a ser transformados. De hecho, le dedico un capítulo completo en Primera de Corintios capítulo 15 para que ustedes lo lean después con calma. Él ratifica en ese capítulo, es el capítulo de la resurrección. Él ratifica primero la certeza de la resurrección y después la importancia que tiene en la vida cristiana la resurrección de Cristo. A veces nos centramos solo en la muerte, pero la resurrección tiene un significado muy, muy especial también, como lo está diciendo Pablo en este versículo. Y gracias. Eli, ¿vas ya a pasar al versículo 6 Sí. o vas a...? Ok, bueno. Entonces, solo quería mencionar allí con referencia a este versículo 5, como, pues como lo tiene la versión Reina Valera, que dice en la primera parte, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. Hay una instancia allí que nos enmarca, ¿no? Como esa necesidad de una unión vital, ¿no? Encontraba yo allí que pues, no sé, el griego este de unidos es sumfrutos, no sé si estoy equivocada allí, pues así lo vi. Y entonces esto demarca como hace relación de unos árboles, ¿no? Que son así se crecen y son bien juntitos. Entonces el griego que hace referencia allí pues es este. Y pues nos manda en referencia a que recordemos Juan, el capítulo 15, no sé, yo escuché un 15 de José, no sé si fue ese capítulo que dijiste, porque no escuché el libro, en donde recordamos allí lo de la vid verdadera, ¿no? Y pues la conexión que debe haber entre pues la vid con Jesús. Y también tener presente pues que con esta membranza allí de Pablo, pues él sigue refutando con relación a la idea errónea de continuar pensando, ¿no? Pues de que vamos a seguir pecando, pues para que sobreabunde la gracia. Es otro énfasis que hace Pablo.
Y encontré algo que me pareció pues bien interesante allí, ¿no? Que menciona Juan 8:51, a ver, les leo. Dice, de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá la muerte, haciendo una conexión allí entre renacimiento espiritual más vida en el espíritu nos da como consecuencia resurrección final y vida eterna. Ya eso él. Ok, gracias. Si volvemos atrás a, digamos, al pecado, sí, al pecado de Adán y Eva, no sé si ustedes se han puesto a pensar por qué Jesús de una vez no vino y murió, ¿sí? Porque de una vez no vino y murió y con eso pues hubiéramos, nos hubiéramos ahorrado tanto sufrimiento, ¿sí? O tanta, digamos, todo el Antiguo Testamento, todo lo que pasó. Y bueno, digamos que hubiera pasado eso y que Cristo hubiera muerto. Y ahora entonces, ¿qué debe pasar en Adán y Eva, sí? Debería haber un nuevo nacimiento, ¿sí? Al aceptar la muerte de Cristo, sí, en ese momento se hubiera dado. Eso quiere decir que hay una transformación, no en las cosas, no en el pecado como tal, sí, en lo que es pecado, sino en el ser humano, sí, que eso es lo que Pablo viene hablando. Aquí no es que se transforme la ley ni que se transforme Dios, sino que el que se debe transformar soy yo, ¿sí? Como hemos hablado del pacto también, el pacto no es que cambie, los que cambiamos somos nosotros, dañamos el pacto, pero el pacto siempre es el mismo, ¿sí? Entonces, si eso hubiera pasado, sí, no significa que al Cristo morir, entonces hubiera muerto, significa que entonces el árbol del conocimiento del bien y del mal ahora se podía consumir y ya no pasaba a pecado, ¿sí? Porque eso podría ser lo que uno llegase a pensar que, o tal vez que Pablo está diciendo aquí, no piensen de esa manera, porque obviamente si hay un nacimiento nuevo y estamos muriendo, estamos aceptando la muerte de Cristo y ahora su resurrección, debe haber una transformación, no en las cosas, sino en el pecado, que el pecado cambie y entonces lo que era pecado ya no se vuelve pecado, sino en mí. La transformación es en mí y no en el pecado, sino en el pecado que habita en mí. Esa es la transformación. Joan. Sí, Eli, perdón que se me pasó a hacer mención de algo que está aquí en la matutina de George Knight, en referencia allí al versículo 5 que me gustó y bueno, mencionando lo de la vid, ¿no? Que él dice allí, algunos cristianos que necesitarían estar unidos a Cristo nunca lo están lo suficiente como para recibir de él la energía y el entusiasmo que anhelan. Y luego hace él allí una pregunta, ¿no? ¿Cuánto tiempo paso cada día en comunión con Cristo por medio de la oración, de la lectura de su palabra o de la meditación? Y hace aquí una frase bien interesante y dice él, no es de extrañar que algunos de nosotros padezcamos de anemia espiritual. Yo leí esto y yo dije, está muy buena esa expresión, ¿no? Anemia espiritual. Podemos tener anemia espiritual. Ok, gracias, Joa. Entonces, miremos aquí la importancia de la conexión con la muerte y la resurrección de Cristo, ¿sí? Si aceptamos su muerte, también debemos aceptar su resurrección, no solamente una, porque nosotros pensamos que solamente morimos, pero no hay una transformación en nuestra vida o simplemente ya Cristo hizo todo y a mí no me toca absolutamente nada, ¿sí? ¿No? Debe haber una resurrección y un cambio en mí y por eso Pablo continúa hablando de este tema. Y el versículo 6, pues es más claro diciendo, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, o sea, está reafirmando nuevamente lo que estaba diciendo allí en el versículo 5, ¿sí? Nuestro viejo hombre fue crucificado con él, ¿sí? Si el viejo hombre es crucificado, pues ¿qué pasa? Dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido, ¿sí? Para que finalmente el pecado sea destruido a fin de que no seamos más esclavos del pecado, o sea, quitemos esa esclavitud del pecado. Al morir en Cristo, tenemos un nuevo nacimiento y ese nuevo nacimiento nos quita esa esclavitud del pecado. Y viéndolo de esa manera, ¿sí? Eli, déjame solo Sí, comparto. Dios habla hoy que ajá, está
Dice, sabemos que lo que antes éramos fue crucificado con Cristo para que el poder de nuestra naturaleza pecadora quedara destruido y ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Ok, muy buena allí la apreciación. Y de hecho aquí en esta frase que tengo, pero antes de leerla, habla de lo que estabas hablando ahorita, yo de cómo estamos unidos a la vid, ¿sí? Cómo estamos unidos y cómo debemos dar frutos, ¿sí? Pero quiero enfatizar acá nuevamente y profundizar un poco en la importancia de ese nuevo nacimiento, que es el bautizo no en agua, sino en el Espíritu Santo, ¿sí? ¿Y por qué Jesús hacía mención y le hizo mención a Nicodemo? Le hacía mención y Juan el Bautista hacía mención también de que Cristo iba a bautizar con el Espíritu Santo. ¿Y cuál era esa importancia del Espíritu Santo? ¿Y por qué nosotros hoy día también deberíamos entonces ser bautizados por el Espíritu Santo? Y bueno, ¿y qué es eso de ser bautizados por el Espíritu Santo realmente? ¿Sí? Entonces, allí en Hechos, que yo lo había mencionado la vez pasada, pero quiero que lo leamos en esta oportunidad, ¿sí? En Hechos 18, ¿sí? 24 al 25, se habla de un suceso, ¿sí? De Apolo. Entonces, alguien que me lo lea. Hechos 18, 24 al 25. Dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solo conocía el bautismo de Juan. ¿Hasta el qué, verdad? Entonces, hasta ahí. Entonces, ahí se Ah, menciona que Apolo solo conocía el bautizo de ¿quién? De Juan, ¿sí? Del cual es el bautizo con agua, que era bautizo como vamos a ver ahorita de arrepentimiento, pero no ese otro bautizo, ¿sí? Entonces, ahí adelante en los siguientes versículos, pues se menciona que está Priscila y Aquila y llaman a Apolo y le dicen, pues como lo llaman a hablarle un poco a él y a decirle realmente qué es lo que está él predicando y qué tiene que cambiar. Pero entonces en el capítulo 19 de Hechos, ¿sí? Que es el que sigue allí, pasa nuevamente algo similar, ya no es con Apolo, sino con 12 discípulos que están predicando de Cristo allí, los 12 discípulos. Entonces, también leamos allí 19 del 1 al 7, alguien que me lo lea. Hechos 19 del 1 al 7. Dice, mientras que Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Allí encontró a ciertos discípulos y les preguntó, ¿habéis recibido el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos contestaron, ni siquiera hemos oído que existe el Espíritu Santo. Pablo les preguntó, entonces, ¿en qué fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Y eran en todo unos 12 hombres. Ok, allí hay una historia, ¿sí? Y una anécdota de que Pablo encuentra a 12 que habían sido bautizados, pero no habían escuchado hablar del Espíritu Santo. Y Pablo les pregunta que si han sido bautizados en el Espíritu y dice, no, solamente en el bautizo de Juan, que es el bautizo del arrepentimiento. Y les pregunto si el bautizo de Juan que se habla allí es un bautizo de arrepentimiento, el bautizo del Espíritu Santo, ¿qué vendría a ser? Si no es de arrepentimiento. ¿qué preguntotas, De Pérez? resurrección. De resurrección, dice Audrey. ¿Quién tiene otra? Bien, buena respuesta, Audi. Como
Sí, como de la promesa. No habíamos Para uno, mencionado que era el de fuego. Pues dice que bautizará con espíritu y fuego, ¿sí? Pero que si el bautizo de Juan hace arrepentimiento, sí, es de arrepentimiento, el bautizo del Espíritu Santo, ¿de qué sería, sí? De de nueva llamado. vida, nueva criatura. ¿De qué? Transformación. De transformación, sí. Y realmente sí, todo lo que ustedes han dicho es correcto porque es de un nuevo nacimiento y cuando hay un nuevo nacimiento hay una transformación, como dijo José, ¿sí? Si el bautizo en agua es de arrepentimiento, ¿sí? Debemos ser bautizados en el Espíritu Santo como un medio de transformación, ¿sí? Por eso el bautizo, ¿sí? No solamente es que yo lo acepte y ya, sino que debe haber una transformación en mi vida. De lo contrario, pues no he sido bautizado, he sido bautizado vivo, como decía allí la frase, porque no hay un cambio en mí, ¿sí? Y no porque yo tenga que hacer el cambio, sino porque yo debo recibir, ¿sí? El Espíritu Santo en mi vida y de esa manera tener la fuerza para cambiar mis actos, no por mis propios méritos, sino por los méritos de Cristo. Por eso está allí ahora sí la cita que vamos a leer. Dice allí, en Romanos 8 y 9 ya lo habíamos leído, entonces habla exactamente lo mismo del nacimiento en Espíritu Santo, y pues de hecho Pablo dice, pues si no nacen en el Espíritu, vuelvo y retomo allí lo que dice el 8, 9 de Romanos, dice, si es que el Espíritu de Dios habita en nosotros, dice, si es que el Espíritu habita, vamos a dejar de vivir según la carne, ¿sí? Pero si es que el espíritu, si no, pues no, obviamente no va a haber un cambio, una transformación. Y dice, finalizando el versículo, el que no tiene el espíritu de Cristo no es de él. Finalmente debemos ser bautizados por el espíritu y de ahí la importancia del bautizo del Espíritu Santo. Entonces aquí esta mención que hace Elena dejó ahí en Hechos de los Apóstoles, página 230, y hace mención del hecho, este párrafo está en la mención de Hechos 19, en la historia de Hechos 19, 1 al 7, cuando Pablo encontró a estos 12 discípulos que eran casi cristianos, pero no eran cristianos, ¿sí? Entonces, dice lo siguiente, hoy son demasiados los que ignoran tanto como los creyentes de Éfeso la obra del Espíritu Santo en el corazón. Sin embargo, ninguna verdad se enseña más claramente en la palabra de Dios. Los profetas y apóstoles se han explayado en este tema. Cristo mismo nos llama la atención al crecimiento del mundo vegetal como una ilustración de la operación de su espíritu en el sostenimiento de la vida espiritual. La savia de la vid, ascendiendo desde la raíz, se difunde por las ramas y provee al crecimiento y a la producción de flores y fruto. Así, el poder vivificador del Espíritu Santo que procede del Salvador llena el alma, renueva los motivos y afectos y pone hasta los pensamientos en obediencias a la voluntad de Dios, capacitando al que lo recibe para llevar los preciosos frutos de acciones santas. Tremenda frase, dice allí, que así es el poder vivificador del Espíritu Santo, el que llena el alma y renueva los motivos. Por eso la importancia de ser bautizados con el Espíritu Santo, la importancia del recibir el Espíritu Santo en nuestras vidas. Sin el poder del Espíritu en nosotros no hay una transformación. Sin el poder del Espíritu Santo no hay un cambio en nuestros pensamientos. Sin el poder del Espíritu Santo no hay una fuerza para obtener esa obediencia a la voluntad de Dios que nos capacita para llevar esos frutos y esas acciones. Por eso también retomamos allí entonces el versículo 6 de Romanos, ¿sí? Que nos habla allí de morir, sí, también dice, sabiendo que nuestro hombre fue crucificado junto con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no seamos más esclavos del pecado. También porque en el espíritu, así como Cristo lo hizo, también nosotros tengamos el poder de hacerlo también en el espíritu. Perfecto, no sé si alguien tenga algún comentario adicional o pregunta. Vamos entonces voy a continuar y en la siguiente diapositiva voy a ir hasta el versículo 11. ¿Por qué?
porque resulta que lo que Pablo viene diciendo desde el versículo 6 hasta el versículo 11 es reafirmando y reiterando algo muy significativo de lo que hemos venido hablando aquí, del arrepentimiento y de esa transformación, ¿sí? No solamente el bautizo de arrepentimiento, sino el bautizo de transformación, que es el bautizo del Espíritu Santo. Entonces aquí en Romanos 6 al 11 vamos a ver lo siguiente. Entonces, en el versículo 6, ¿sí?, se nos dice que somos muertos al pecado, ¿sí? Ya no somos más esclavos del pecado. Entonces ahí yo coloqué la frase, somos muertos al pecado. Y al morir al pecado, al ya no ser esclavos del pecado, entonces, ¿qué somos? Dice el versículo 7, porque el que ha muerto queda libre del pecado. Así que al morir al pecado, entonces ahora la respuesta, y allí la coloqué en azul, es que quedamos libres del pecado. Y ahora el versículo 8. Eliseo, Sí. solo un detallito. Es interesante que esa palabra libres, no sé cómo dicen en las versiones de ustedes, pero en el original literalmente es la palabra justificados. Es decir, Pablo aquí está diciendo o dándole otra definición a esta palabra que venimos estudiando desde el capítulo 3, justificación, y no es otra que liberarnos de la muerte, en este caso la muerte espiritual. Eso es justificar también. De hecho, la palabra, y creo que en algunas versiones todavía se usa así, es justificados del pecado. Ya era eso. Perfecto, gracias José. Entonces allí en ese versículo 8 está esa respuesta de lo que causa, sí, la muerte en Cristo y su resurrección. Esa libertad, esa justificación que, como José lo dice, del pecado, ¿sí? Del pecado. Estoy aquí buscando la otra versión que tengo acá. Dice, porque han muerto queda libre del pecado, el versículo 7. Libre es del pecado, dice. Bueno, Bueno, vamos. acá Sí, la Valera sí dice así como dice José, porque el Y que yo ha la justificados. tengo muerto justificado. ha sido justificado del pecado. Y Ok. en la Dios habla hoy sí dice libre, porque cuando uno muere queda libre del Sí, pecado. yo estoy aquí en la Reina Valera del 2000 y dice queda libre. Y en la Reina Valera, ¿cómo es que se llama esto? Reina Valera, esta es una más viejita, dice también libre es del pecado, ¿sí? Sí, Esta la es palabra, la palabra en el griego es dikaios, es la misma Dicaios, ajá, justificación, sí, justificación. sí, Reina justificado. Valera, esta es Reina Valera Gómez, la otra que es una, dicen que de las que tengo acá. Bueno, listo. Entonces quedamos finalmente, me devuelvo, quedamos aquí entonces libres del pecado, como se menciona ahí, justificados del pecado, que es lo que venimos hablando aquí en todo prácticamente el libro de Romanos. Ahora el versículo 9 dice, el versículo 8, y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, ¿sí? Entonces, por eso allí coloqué yo vivos para Dios. Ahora vivimos, morimos en el pecado, somos justificados del pecado y ahora vivimos para Dios. Dice, si hemos muerto con Cristo, creemos también que viviremos con Él, vivos para Dios. Y eso lo menciona el versículo 8. Y el versículo 9 responde, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de dentro de los muertos, ya no muere la muerte, ya no muere porque la muerte ya no tiene más dominio sobre él. Así que el pecado ya no tiene dominio sobre Cristo. Y pues ahora, si nosotros morimos con él y resucitamos con él, estas dos respuestas se van a ver enfocadas en los otros versículos. Vamos a estar justificados del pecado, libres del pecado, y también el pecado ya no tendrá dominio sobre nosotros, ¿sí? Entonces, veamos cómo el versículo 10 y el versículo 11 nos reiteran lo mismo que venimos aquí hablando. Dice, la muerte que Cristo murió, ¿sí? Fue una muerte al pecado, muertos al pecado, como decía el capítulo 6 también. Una vez para siempre, pero la vida que él vive, la vive para Dios. La vida que Cristo vivió, la vive para Dios. Lo mismo que dice ahí en el versículo 8 que leímos, vivos para Dios, vive para Dios, Cristo vive para Dios. Ahora, en el versículo 11, ahora lo aplica a nosotros, porque es nosotros
los que necesitamos morir y vivir como Cristo lo hizo. Dice, así también vosotros, considerados muertos al pecado, ¿sí? Está reafirmando versículo 6, versículo 10 y versículo 11. Ahora nosotros muertos al pecado, ¿sí? Pero vivos para Dios en Cristo, vivos para Dios, pero ahora en Cristo gracias a su muerte. Así que el resultado de lo que hizo Cristo es la libertad del pecado y la justificación del pecado, ¿sí? Y que el pecado ya no tenga dominio sobre nosotros, ya que Cristo hizo eso por nosotros y nosotros debemos vivir su muerte, ¿sí? Y también su resurrección. En ambas cosas debemos de estar nosotros enfocados, tanto en su muerte, pero también en su resurrección, ¿sí? Eso es lo importante de ahí, por eso la importancia de la transformación que solo da el Espíritu Santo. Entonces, no sé si tengan aquí algo que comentar sobre esos versículos que acabamos de leer. Yo allí tengo unos versículos para reforzar lo que hemos estudiado. No sé si tengan algún comentario adicional. Sí, con respecto a lo del que la muerte ya no tiene dominio sobre él, Pablo vuelve en el mismo capítulo, que de hecho vuelvo y recomiendo, Primera de Corintios capítulo 15 para que lo estudien en casa, es sobre la resurrección. Él precisamente termina este capítulo diciendo ese famoso texto que de hecho él toma de Isaías, que dice, ¿dónde está, oh muerto, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Cuando Cristo resucita, se cumple exactamente eso que dice el versículo, creo que es el 10, el 11, el 10, perdón, el 9, que dice que ya no, la muerte tiene más autoridad sobre él. Ya la muerte, por la vida que Jesús vivió, la muerte no tiene autoridad y es la garantía que obviamente primero el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros, pero que eventualmente en el día de la resurrección, que también lo habla Primera de Corintios 15, el día en que el Señor aparezca y resuciten todos los que murieron en él, pues la muerte también va a dejar de tener autoridad sobre nosotros. Y esto es lo que le está diciendo aquí, o sea, no solamente dejó de tener dominio sobre Jesús, pero la promesa es que va a dejar de tener dominio sobre nosotros. Y creo que es lo que está diciendo Pablo, que lo ratifica después en Primera de Corintios 15. Gracias, José. Y por eso, al nosotros reflexionar en esto que dice Pablo en el capítulo 6, de que al ser muertos al pecado, somos justificados del pecado y que al ser vivos para Dios, el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros, nos da la esperanza, sí, de que finalmente nosotros podemos tener, o sea, el pecado ya no nos puede dominar a nosotros. Con el poder de Dios ahora nosotros tenemos que dominar al pecado, ¿sí? No al contrario. Como de pronto en algunos momentos podríamos decir, no, es que yo ahí voy y ahí ahí voy, sí, no he podido, es que para mí no, definitivamente nosotros podemos dominarlo, no porque nosotros podamos, sí, sino porque Cristo ya lo hizo por nosotros y con la ayuda de su espíritu podemos tener dominio sobre el pecado. Y por eso Colosenses 3, 5 al 11, que alguien me lo lea allí, habla de eso, del espíritu, que es muy parecido a Gálatas de los frutos del espíritu, pues, pero allí está hablando de los frutos de la carne y los frutos del espíritu. Colosenses 3, 5 al 11. Bueno, mientras alguien busca de Colosenses, solo quería hacer mención que me llamó la atención bastante en referencia que allí en el versículo 6, pues Pablo ya hace una aseveración, ¿no? Como de, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado, bla, bla. Pero entonces es un contraste lindo cuando vemos que en el mismo capítulo, en el versículo 3, él nos hace la pregunta, ¿no? ¿O no sabéis que todos los que hemos ido? Entonces como que Pablo mismo nos confronta, ¿no? Como de que, ¿no sabías? Aquí te respondo. Entonces es bien hermoso ver ese contraste, ¿no? Que nos da la comprensión de lo que significa la muerte de Cristo y también el propósito de su muerte y de su resurrección. Pareció muy, muy importante esa parte.
Y podemos decir que él concluye ese razonamiento en el versículo 11. En el versículo 11, cuando dice, así ustedes también considérense muertos al pecado, ese considérense lo estuve mirando en Biblia paralela y literalmente significa razonar para llegar a una conclusión lógica. Es decir, después de que primero nos pregunta, ¿no sabes? Como tú bien lo dijiste, luego dice, ahora que ya saben, y finalmente en el versículo dice, bueno, ya que entendimos todo esto, la razón o el razonamiento o la conclusión lógica de esto, como dice en el versículo 11, es que entiendan que ya están muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. O sea, él tiene razón, está llevando todo un razonamiento lógico en el que él nos llama a que no solamente esto es cuestión de sentimientos, sino es cuestión de razonar, de estudiar, entender y luego de haber entendido, de ya saber, tomar decisiones lógicas basadas en el conocimiento. Y hecho es lo que él repite mucho en otras cartas, crezcan en el conocimiento de Jesús, ahonden en el conocimiento. Él siempre apela a eso, a conocer, a saber, a estudiar, a crecer en el conocimiento, a razonar. Perfecto, gracias. ¿Alguien tiene Colosenses 3, 5 al 11? Yo lo tengo. Sí. Dice, por tanto, haced morir en vosotros lo terrenal, fornicación, impureza, pasiones lascivas, malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Por esas cosas viene la ira de Dios sobre los desobedientes. Está el 11. En esas prácticas vosotros también anduvisteis en otro tiempo viviendo en ellas, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, maledicencia, palabras groseras. No mintáis unos a otros, habiéndoos despojado del viejo hombre en sus prácticas y habiéndoos revestido de la nueva naturaleza que se renueva hasta el conocimiento pleno conforme a la imagen del Creador. Bueno, este es uno de los textos que habla precisamente de crecer en el conocimiento, donde no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. Un texto hermoso. Sí, y muy diciente con todo lo que vimos en la primera diapositiva. ¿Recuerdan? Aquí Pablo está mencionando todas esas preguntas que hizo acá. Dios sigue siendo fiel, Dios debe juzgar al mundo, todos somos iguales, dice allí. La fe de Abraham, bueno, ahí está la fe metida, y el significado de la muerte al pecado, ¿sí? Que es lo que viene Pablo diciendo en estas preguntas. Y allí habla del viejo hombre, ¿sí? ¿Qué nos habla? Entonces, el versículo 6 de Romanos dice, dejando ese viejo hombre aquí, dice, despojándonos del viejo hombre con sus prácticas y habiendo sido revestidos de una nueva naturaleza, ¿sí? Esa nueva naturaleza que es ese nuevo nacimiento, ese nacer de nuevo, que es el que nos da la nueva naturaleza. Vamos a... Sí. Quiero solo un momentico, quiero resaltar algo del texto ese que acabamos de leer de Colosenses, sí, porque fijémonos que en la primera lista que hace Pablo, en el versículo 5, son de alguna manera esos pecados que como que uno señala más o que nos parecen más terribles y como que bueno, ya ven sí que la fornicación, que la impureza, que las pasiones desenfrenadas, que los malos deseos, la idolatría. Ya después, en el versículo 8, él va a esos pecados que de pronto uno, digamos que le pone menos atención. En el versículo 8, pero además, sí, ustedes creen que porque ya dejaron la fornicación es suficiente, no. Él va al asunto más personal, más de relación, y dice, pero ahora también dejen la ira, el enojo, hablar mal, decir palabras groseras, mentirse los unos a los otros. Sí ve que es como una lista más que de pronto una adulterio y una fornicación, bueno, no lo ve terrible, una mentira no tanto, pero él está diciendo también de esto también forma parte de dejar el viejo hombre. Me llama la atención esto de Pablo en esto. Así es, gracias José, porque es bien importante notar eso, de que de pronto muchos de nosotros, y creo que de cada uno de nosotros, a veces luchamos con ciertas cosas que para nosotros son difíciles de dejar, ¿sí? Pero finalmente lo que vemos allí en estos textos es que no podemos en algún momento decir, no, definitivamente yo con esto no puedo, hasta que Cristo venga seré transformado, porque pues de esa manera no estoy siendo coherente con lo que
tampoco con las promesas que Dios me ha dado y con el hecho de que Pablo está diciendo acá que no puede el pecado tener dominio sobre mí. O sea, no puedo decir de alguna manera, yo no puedo, porque lo que estoy diciendo de esta manera, de decir que yo no puedo vencer algo, estoy diciendo que Dios no tiene el poder de darme la fortaleza para vencer ese pecado que tal vez está morando en mí. La única manera es que el Espíritu Santo more. Y en este versículo, ya como estamos terminando, voy a leerlo, o no sé si alguien lo tiene, primera de Juan 3, 5 al 6, ¿alguien lo tiene? Sí, acá lo tengo. Ustedes ya saben que Jesucristo vino al mundo para quitar los pecados y que Él no tiene pecado alguno. Así pues, todo el que permanece unido a Él no peca, pero todo el que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Entonces, primera de Juan 3, pues es bastante diciente en cuanto a eso. El versículo 9, de hecho, dice, todo el que ha nacido de Dios no sigue pecando, porque la vida de Dios está en él. No puede seguir pecando porque es nacido de Dios. O sea, finalmente cuando nosotros verificamos nuevamente nuestra vida y nos damos cuenta que hay defectos, debemos cada día y constantemente, ¿sí?, ir a Cristo y decir, Señor, cámbiame porque aún me falta ser bautizado más por el Espíritu Santo. Y cuando ustedes leen el libro del Hechos, no es que, de Hechos, cuando los discípulos y los que estaban allí reciben el don del Espíritu Santo, no es que ya lo recibieron y hasta el final ya se quedaron con él, no. El don del Espíritu Santo lo recibían en muchas ocasiones. Ustedes ven en el libro de Hechos que nuevamente el Espíritu descendía sobre los discípulos. Debemos tener un bautizo del Espíritu Santo constante, ¿sí? Para que nuestra vida siga siendo transformada cada día más. Y a medida que el Espíritu Santo también nos va mostrando, ¿sí?, nos va convenciendo del pecado que hay en nosotros, al conocerlo nosotros nos damos cuenta de esos pecados que podemos seguir venciendo, que tal vez en ningún momento nosotros los habíamos considerado como pecados, porque no teníamos ese convencimiento que solamente nos da el Espíritu Santo. Allí hay otros dos versículos con los cuales voy a terminar, ¿sí?, que son versículos de hecho muy conocidos por todos ustedes, ¿sí? Segunda de Corintios 5:17, ¿qué dice? ¿Alguien se lo sabe? ¿O lo tiene por ahí? ¿Quién se lo sabe? Sí, dice, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Sí, dice, si alguno está en Si alguno Cristo, está en Cristo, nueva nueva criatura criatura es. O es. sea, no podemos estar en Cristo y seguir siendo lo mismo que estábamos antes. Dice, las Eso es cosas viejas bautismo del pasaron. Espíritu Santo. Ajá. Las cosas viejas pasaron y todo es hecho nuevo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Criatura es. Y Gálatas 2:20 dice, Revive. revive, si Pero yo tengo con la Cristo camiseta. estoy juntamente Eli tiene la crucificado. camiseta hoy. Ah, muy bien. Venga, pero mire que Martica Paola está haciendo una pregunta Ah, como vean, no he interesante. visto el chat. Espere, y se lo leo. Pero dice, en ese caso, ¿el viejo hombre muere cada día o va muriendo? Uy, pero espere. O sea, ¿cómo así va En muriendo? referencia a lo que estabas diciendo, Eli, de estar libres del pecado, ¿no? Y pues que en esa conexión con el Espíritu Santo, creo que por eso está allí la pregunta de Pau. En ese Ok. caso, ¿el viejo hombre muere cada día o va muriendo? Bueno, Ah, ¿ustedes qué dicen? ¿Qué Es dicen? que Hay un texto, ay, qué pena. yo, bueno, no sé. Mi análisis. Ahora ninguno habla. Yo pienso Hay un que el hombre texto, va muriendo, ¿no? O sea, es un proceso, en mi pensamiento. Es un proceso. hay un texto en Primera de Corintios Cada día 15. muere. Es como que todos los días, el hombre es muy fuerte, el viejo hombre sigue siendo fuerte. Em, entonces, y no sé, creo que mi internet está como mal. No sé si me entendieron o me desconecté. Creo que no escucharon, mi internet Sí, está sí, te como mal. escuchamos. Sí. Ok. José iba a mencionar algo de Primera de Corintios. Sí, Primera de Corintios 15:31, Pablo dice, hermanos, por el motivo de orgullo que tengo por ustedes en nuestro Señor Jesucristo, yo les aseguro que muero cada día.
y creo que se está refiriendo, porque precisamente viene hablando de la resurrección, que cada día Él resucita, cada día Él muere. Y sí, yo creo que va por, de alguna manera, obviamente en el sentido de que cada día estamos creciendo, pero una manera de decirlo, como lo dice Paola, es que cada día debo morir, en el sentido en que cada día tengo que acudir a Jesús, pedir el bautismo del Espíritu Santo y saber que este día tengo que ser transformado. Y así obviamente es una transformación, es un proceso, pero en el sentido de que cada día tengo que rendirme y de alguna manera, en el sentido que lo estamos estudiando, morir cada día. Creo que Salmos Y también habla de sobre que todo, cada día son nuevas las la promesas de Dios, misericordia. las misericordias, sí. Y sobre todo porque es que seguimos en este mundo que no ha sido transformado, ¿sí? Entonces nosotros estamos diariamente en ese proceso de permanecer, ahí yo creo que también entra un poquito el tema de permanecer, porque este hombre muere, digamos, tomamos la decisión de que debe morir y vamos por eso a Jesucristo y por eso seguimos conectados a Él. Pero si en algún momento nosotros no permanecemos y rompemos esa conexión, pues como seguimos en el mundo de pecado, entonces pues podría volver a vivir ese hombre o puede volver a vivir. Dice aquí el versículo 10 que leímos de Romanos, la muerte que Cristo murió fue una muerte al pecado, una vez para siempre, ¿sí? Pues hablando de Cristo aquí, Cristo solamente muere una vez, ¿no? No está muriendo todo cada vez, ¿sí? Obviamente, nuestra transformación es constante, ¿sí? Pero yo lo veo, sí, viéndolo como, pues ustedes lo acaban de mencionar, sería, podríamos decir, ¿será que entonces yo estoy recuperando el viejo hombre cada nada? Lo dejo y después, ay, venga, lo voy y lo cojo otra vez, y quiero vivir otra vez en el viejo hombre, ¿sí? Es como que lo suelto y otra vez corro y lo cojo y lo muero. Yo creo que más que estarlo cogiendo y estar reviviendo ese viejo hombre en mí, llega un punto en el cual en el bautizo del Espíritu Santo yo tengo un nuevo hombre que no es el hombre, aunque es nuevo, no es llegado a la perfección porque aún tengo pues esa naturaleza humana con la cual yo vivo, pero con la cual Dios me da la oportunidad de vencer. Yo voy creciendo día a día y de esa manera yo voy cada día, ¿sí? Van muriendo, ¿sí? Van muriendo esas cosas malas que aún habitan en mí, pero yo creería que no porque tenga el viejo hombre muriendo, sino porque soy un nuevo hombre que de esa manera Dios me va transformando cada día de gloria en gloria. Eso pensaría yo personalmente, no sé si no están de acuerdo conmigo. Y pues Gálatas, sí, 2:20, pues es ese versículo que, bueno, de hecho fue el versículo de nuestro congreso en el 2018. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, Cristo vive en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y coloqué allí esa frase del deseado de toda la gente porque es muy poderosa. La vida del cristiano no es una modificación o una mejora de la vida antigua, ¿sí? Sino una transformación de la naturaleza. Por eso yo pienso que al nacer de nuevo, ¿sí? Y al nacer realmente del Espíritu Santo, no es que modifiquemos y mejoremos algunas cositas, sino que definitivamente Dios nos transforma totalmente, transforma nuestra naturaleza a una naturaleza con Cristo que cada día se va perfeccionando más y más. No que retrocede, sino que se va perfeccionando. Puede ser que retroceda, sí, pero eso significaría que estamos, o sea, estamos volviendo, ¿sí? A ser sepultados vivos, como analizamos en uno de los textos que leímos de Elena de Juan. Hay un libro muy interesante de Malvin Moore, si lo pueden conseguir, se los recomiendo mucho. Hablas todo sobre este tema del crecimiento, de la nueva vida, de la justificación. Se llama El dragón que llevamos dentro. Como, uy, no me acuerdo, pero se acuerda, se llama así, El dragón que llevamos dentro.
habla sobre todos estos temas. Es muy interesante cómo este hombre aborda todo el tema de la justificación, de la transformación, de la santificación. Lo recomiendo mucho. Gracias, José. Entonces vamos a conseguir el dragón el dragón que tenemos dentro, que llevamos dentro, vamos así. Pero bueno, finalmente ya para cerrar aquí, no sé si alguien tenga algo más que decir, pero pues cierro ya aquí diciendo que finalmente cuando nosotros en nuestra vida aceptamos a Cristo y cuando no solamente es un bautizo en agua, sino realmente en espíritu, el espíritu tiene que causar en nosotros el alejamiento de todas aquellas cosas por las cuales como seres humanos y nuestra naturaleza pecaminosa somos inclinados a hacer. Y no porque en nosotros esté la victoria de hacerlo o porque en nosotros esté la victoria sobre el pecado, sino porque Cristo la venció y nos da las fuerzas a nosotros para hacerlos, dice el versículo de Romanos, decía, en Cristo y en el Padre, porque de esa manera es que, así como Cristo lo hizo por medio de su Padre, nosotros también lo podamos hacer. Y tal vez sí, como les decía, podemos, por la naturaleza que tenemos, llegar y caer, sí, y volver a tropezar, pero eso no significa que no tengamos la oportunidad de levantarnos y continuar, y que de esa manera podamos tener ese nuevo nacimiento, que es un nacimiento que nos ayuda a crecer, ese nacimiento que cuando somos bebés podemos tropezar, pero vamos creciendo, somos absolutamente un nuevo nacimiento. Entonces, bueno, no sé si tengan algo más que comentar y pues ahí quedaríamos aquí. Yo, yo quería hacer un comentario y quizás para esa persona que va a ver este video en YouTube, o si está aquí esa persona. Pero yo pienso que el tema que estábamos estudiando hoy es trascendental para muchas personas y pienso en los jóvenes que se dice que quieren dejar de pecar, dejar de caer en la misma tentación, dejar de hacer lo malo que no quieren hacer, convertirse. Y pensaba en ellos cómo decirles de forma práctica lo que estudiamos hoy. Porque cómo le dices, muere el pecado, pero hazlo práctico mañana, ¿sí? Muere el pecado, o bautízate, o vive con el Espíritu Santo, cómo hacerlo práctico. Y yo pensaba en la oración, pues pueden haber muchas respuestas, ¿no? A lo que estoy preguntando o proponiendo. Pero pensaba en que algo tan sencillo como que nosotros oremos, que lo importante de pedir por el Espíritu Santo. Se nos dice muchas veces, ay, pide por el Espíritu Santo, pide por el Espíritu. Pero en realidad es algo muy importante porque, como decía ahorita, pues todo lo que hemos dicho, el Espíritu Santo es el que hace la obra, el Espíritu Santo es el que realmente está transformándolo todo. Y yo no sé cómo explicarlo porque lo decíamos, es como el viento, ¿no? Pero me parece fundamental que nosotros, en donde quiera que esta noche estemos, nos acordemos de pedir por el Espíritu Santo de manera profunda, de manera sincera, y que haga la obra en nuestros amigos, de nuestra iglesia, en nuestros hermanos, de nuestra familia, porque hay tantas personas que estamos luchando con ese dragón que me imagino debe ser lo malo que llevamos dentro, no sé, ¿no? Asumo, estamos luchando por eso y no es fácil. Hay muchos jóvenes que pueden estar desanimados y, y quizás este Romanos 6 es necesario desmenuzarlo en nuestras vidas. Fin. Gracias, Mona, así es. Listo, Ah, creo que... bueno, y bueno, pues, muy reflexivos. No, bueno, pero o sea, de verdad pienso en los que sufren con sus propias culpas, pero bueno, en fin, vamos a seguir estudiando y quería acordarnos de que al terminar pudiéramos hablar de algunos programas que estamos haciendo con GYC, porque una manera práctica también de llamar al Espíritu Santo en nuestras vidas, de recibir ese bautismo, es ayudando a los demás. Y me acordé lo del curso de lo de servicio comunitario. Perfecto, gracias. Creo que por mi lado entonces no sería más. Sigamos estudiando y creciendo en el Espíritu Santo y que de esa manera Dios sea el que nos dé la fortaleza. No luchemos solos porque no vamos a poder, luchemos con el Espíritu Santo, que es la única manera de vencer.
Amén, Eli, gracias. Bueno, mi conexión anda bien maluca, me he salido varias veces, así que no sé si me estén escuchando claramente. Si alguien, pues ya para terminar, aquí gracias, quiere tener la oración final, no sé si Rosemary, que nos está acompañando, o Jesús. Pues Jesús, este es el Club de Estudio de GYC, bienvenido nuevamente. Y bueno, allí estamos y pues alegres de que nos acompañes y nos sigas acompañando. Así que bueno, pues prontamente hacemos la oración y si no hay voluntario, la hago yo entonces. No, yo puedo orar. Bueno, Mona, gracias. Yo, bueno, Ah, no Mona. dale, tarde, Rosemary. dale, Mona. No, dale. Mona, dale, no, dale. Bueno, inicio yo y termina la Mona, ¿les parece? Sí. Vale. Perdón, Mona, perdón. Vale, oremos. Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, bondadoso y misericordioso eres tú, Señor, porque siempre nos has mostrado el camino por donde debemos seguir. Ayúdanos a que ese dragón interior que hay en cada uno de nosotros, Señor, pueda ser quitado, Señor, de raíz con la ayuda de tu Santo Espíritu. Que realmente cada día seamos transformados, Padre amado, para que podamos reflejar el carácter que hay un grupo de tus hijos, Padre amado, los cuales queremos que cada día tú mores en nuestras vidas, que cada día nuestro carácter se acerque más al carácter de tu Hijo amado, que cada día podamos reflejar la luz y que cada día seamos humildes como lo fue Cristo Jesús, que podamos servir a los demás, Señor, que podamos ayudar a muchas más personas, Señor, para que ellos te conozcan a ti, conozcan ese amor tan maravilloso y que a pesar de las adversidades, de los problemas, Señor, siempre la victoria será tuya. Las tormentas solo duran el tiempo que tiene que durar y cada una de ellas es para mejorar nuestro carácter y por eso te damos gracias, Señor, porque tú cada día nos enseñas, nos cuidas y nos proteges. Señor, en tus manos de amor entregamos aquí a nuestras familias representadas por cada uno de nosotros, para que seas tú cuidándolas, protegiéndoles, Señor, y mostrándoles el camino. También ayúdales, Señor, a manejar ese dragón interior, a que te puedan conocer, a que se enamoren de ti, Señor, a que realmente tengan esa necesidad de acercarse a ti, de aceptarte, Señor, de amarte, de servirte, Señor, y de dejarte a ti como su único Dios. Gracias por escucharnos, Señor. Gracias por este estudio romano, Señor. Gracias porque cada día tú nos enseñas por medio de las personas que cada martes tienen como esa oportunidad de explicar y enseñar, Señor. Gracias. Bendice a este grupo, Señor, y síguenos acompañando. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, querido Dios que estás en el cielo, Señor. En esta noche ponemos en tus manos nuestras vidas, esa transformación espiritual que tanto necesitamos y también la vida de nuestro país, toda la situación que está viviendo Colombia, todo lo que necesita ser transformada desde la raíz, desde cada colombiano que habita y que es sincero en la necesidad de una transformación desde adentro para transformar la sociedad. Señor, ven pronto, ayúdanos a acelerar tu venida Amén. y regresa para traernos la paz que supera todo entendimiento. En el nombre de Jesús, amén.